Déjame, Vicky, que veamos la primera parte de La gran injusticia del dique San Roque, escrita por Cecilia Rumié Vitar. La gran injusticia del dique San Roque. Escribe Cecilia Rumié Vitar. El dique se viene. Que Córdoba siempre ha tenido problemas con el abastecimiento del agua no es noticia. La crisis hidráulica no es un problema de hoy. Lleva años en carpeta. Y una de las soluciones del pasado fue la creación de un dique, el San Roque. Las sequías de invierno dejaban a Córdoba sin agua, las lluvias de verano la inundaban. Había que hacer algo y en 1778, durante el gobierno de Antonio del Viso, comienza a planearse la realización de un dique en el valle de San Roque. Quien impulsó el proyecto fue Miguel Juárez Celman, por entonces ministro de Gobierno y futuro presidente. En 1884, los ingenieros Esteban Dumesnil y Carlos A. Casafuch presentaron el proyecto que contemplaba, además del dique San Roque, la creación del dique Malpaso, en Galera. La obra se construyó en 27 meses, impulsada por los intereses del juarismo gobernante en la provincia y la presidencia asumida por Miguel Juárez Celman. El empresario a cargo era el doctor Juan Vialet Macé. Pero para 1890, una feroz inundación de la Cañada provocó el miedo de los cordobeses y un saldo de 58 muertos. Comenzaba así el temor a las inundaciones y la probabilidad de que el dique se viniera. En 1891 fue finalmente inaugurado, pero un hecho empañaría la magnificente obra. El 27 de julio de 1892, la policía alarmó a los vecinos. El dique se viene, fue lo que se escuchó, y los cordobeses abandonaron sus casas para huir a los altos. La policía explicó que el aviso había sido dado por el encargado del dique, Cristian Kjurser. El jefe de policía, Mariano de Goicochea, más tarde debió explicar que se había tratado de una alarma infundada, pero la mala noticia ya estaba dada y los temores de los cordobeses no desaparecerían. Doctor. Bueno, el problema primero de Córdoba de siempre, de las inundaciones, porque Córdoba está en un pozo, la cañada, los ríos. No nos olvidemos que cuando hablábamos vez pasada de cuando había fallecido acá en 1678 el que era el comisario de Córdoba de la Inquisición, ¿no es cierto?, murió en una crecida de la cañada que cae la catedral. Ya es un viejo drama de los cordobeses. Pero a su vez existió la circunstancia política. ¿Quién es el que construye el dique? La famosa empresa que la integraba el cuñado de Roca y de Juárez Celman. Juárez Celman estaban casados los dos con una de las hijas Funes, y bueno, Funes con Vialet Macé eran los dueños de la empresa constructora. ¿La primera argentina esa? No sé bien el rótulo, pero me acuerdo que era así. Ya pasaba. Era Funes, bueno, y no nos olvidemos del acontecimiento político. 1890, en julio de 1890, la famosa Revolución del 90, donde termina el gobierno de Juárez Celman. Y ahí cambia todo. Cambia los amigos políticos de Vialet Macé. Vialet Macé, que es el gran héroe de los cordobeses de los tiempos modernos. Déjelo ahí, doctor. Veamos la segunda parte de La gran injusticia del dique San Roque, escrito por Cecilia Rumié Vitar. La gran injusticia del dique San Roque. Escribe Cecilia Rumié Vitar. Aguas turbias.
La historia del dique se vio entonces empañada. Motivos políticos, internas económicas, varias pudieron ser las razones que enturbiaron la obra. En mayo del 92, el gobernador de la provincia, Manuel Pizarro, pidió al presidente Pellegrini la presencia de un ingeniero que verificase el estado del dique y llegó a Córdoba Federico Stabilius, quien determinó que existían más de 90 puntos de filtraciones y aconsejaba la construcción de un muro de Portland inglés. Quizás aquí puede verse una de las razones del conflicto. La vieja muralla estaba edificada con cales de Vialet-Macé, cales cordobesas. Pero ¿quién era Stabilius? En una nota publicada en El Porvenir, el enviado decía contar con 2 títulos de ingeniero. Sin embargo, más tarde, en el juicio que le iniciara Vialet, Stabilius no pudo acreditar su profesión. Pese a la protesta de Vialet-Macé y a la oposición de Juárez-Celman, el 12 de septiembre el gobernador Pizarro ordenó el procedimiento de Macé y Casafusch por fraude. En prisión proyectaron los arreglos del dique. Cobraron 5.000 pesos contra los 400.000 que había pedido Stabilius. Finalmente, en el 93, recuperaron su libertad y Pizarro renunció. Casafusch murió en 1900 bajo una fuerte depresión. Macé perdió todas sus propiedades y falleció en 1907. El viejo murallón del dique sigue hoy en pie. Sí, porque bajan las aguas y se lo ve, aparece. Sí, sí. El de Pizarro Calicanto. es aquel que era... Pizarro, el gobernador Pizarro. Claro, antes era el Senado Nacional, aquel que pronunció esa frase: la revolución ha vencido, pero el gobierno está muerto, que provocó la renuncia de Juárez-Celman en el 90, ¿no es cierto? Y después se lo destituye al que era gobernador de Córdoba, Marquito Juárez. O sea, los tiempos políticos también tenían la influencia. Y, como dijiste hace un rato, la cuestión central era que se terminaba la importación de cal de Inglaterra, porque se crea con Vialet-Macé, ¿no es cierto?, la fábrica de cal y Portland, y eso se hizo con cal y Portland cordobesa argentina. Todavía y se arruinaba el negocio como ahora. En la misma zona de historia, Punilla todavía hay algunos restos de esos Y claro. hornos iniciales, ¿no? Esos hornos que el pobre Casafusch, cuando estuvieron presos, creo que de 10, 12 meses estuvieron presos, ¿no es cierto?, perdieron los títulos de propiedad de todas las tierras que tenían ahí en esa zona. Y por eso la depresión de Casafusch, y ahí falleció Casafusch. Vialet-Macé, que tenía ya demasiado fortaleza de sus primeros tiempos, ¿no es cierto?, como persona, siguió viviendo y haciendo grandes cosas en esta Córdoba, ¿no? ¿Vialet-Macé era un ignorante? Vialet-Macé era de allá un catalán que ya vino como médico, ya era médico, había estudiado en Madrid y aquí fue profesor de medicina. Incluso creo que en Córdoba fue profesor de medicina forense, uno de los primeros, porque cuando se crea en esa época se crea también con Antonio Elviso la escuela de medicina, se empieza a enseñar medicina en Córdoba, antes no se enseñaba medicina. ¿Qué tiene que ver un médico construyendo el dique San Roque? Vialet-Macé fue médico, abogado y ingeniero topógrafo. Era un verdadero creador de cosas, talentoso en extremo, ¿no es cierto? Un verdadero héroe que Córdoba le debe mucho. Perdón, digámosle a los cordobeses que Vialet-Macé era médico, ingeniero, topógrafo y abogado. Y abogado, se recibió abogado en Córdoba ya. Porque en la Universidad de Córdoba, bueno, venía enseñando letras Y además de haber hecho el dique San Roque, fue autor de un tratado sobre el estadio de las clases obreras argentinas. La gran genialidad del derecho laboral. Por eso cuando uno va a tribunales, el edificio nuevo ese que han hecho allá,
a mano derecha está el monumento a Viale Macé, porque es el gestor de las leyes obreras argentinas a través del informe que él hace, que se lo encarga Joaquín B. González, que era el ministro del Interior de la segunda presidencia de Roca, 1998-1904, bueno, en el gobierno de Roca, se le encarga hacer un estudio del estado de las clases obreras argentinas. Y recorre el Chaco, Tucumán, donde está la zafra, todo. Y eso él lo escribe. Y cómo era el estado doliente de los que trabajaban, sí, los señores de la transpiración. Sí, habla de la miseria y la marginación. Y va a ser el gestor también de aquello de que trabajen nada más que 7 horas los obreros, incluso también el gestor del que va a ser el sábado inglés, que el mediodía. Un mediodía en Córdoba, ¿no es cierto? Por eso el Instituto de Derechos de Trabajo de Córdoba se llama Viale Macé. Sí, sí. Pero él no fue preso por estos ideales políticos. No, el problema es que él fue preso porque lo denunciaron por un negocio económico. Por un negocio económico. Sea, no de él el negocio, sino de los que empezaban a perder plata porque no podían traer más. Es como ahora lo mismo. Los señores del dinero, ¿no es cierto?, son los que se benefician o pierden la historia de todos los tiempos. Que tiene bastante que ver y similitud con Echecopar que acabamos de poner en la máquina. De alguna forma, cuando los intereses económicos no sirven a las grandes potencias o a las grandes empresas hegemónicas, como en este caso las empresas inglesas que estaban trayendo en los ultramarinos Cali, empiezan a poner una empresa nacional como esta primera argentina que tenía permiso para licitación de obra pública nacional y cordobesa, se larga una noticia falsa, un miedo popular, una paranoia ante las estructuras nacionales que no sirven o que se rompen, y se genera esta situación. 2 tipos geniales presos, un nuevo dique que seguramente generó muchísimo dinero y aparte sus propios negociados, y nuevamente para abajo la industria nacional como si verdaderamente no fuera buena o si no fuera válida. Y el popularismo o la persona que vive en ese ambiente cree en eso, ¿no? Sí. Sale a la calle corriendo pensando que el dique se le viene encima y poniendo en duda que la industria nacional o lo hecho con la mente nacional. Sí, no hay que olvidar a Casafús, que fue el ingeniero. En realidad Viale Macé de algún modo funcionaba como el empresario de esta construcción porque tenía la fábrica de cales. Y claro, y a su vez, ¿no es cierto?, fue el que tenía todas las conexiones para llegar a lograr hacer todo. El proyecto era de Esteban Dumesnil y el ingeniero Casafús. Y Casafús, Dumesnil también. Cada vez que, yo siempre he dicho aquí en Córdoba, cuando hicieron eso que llaman Tribunales 2, donde está el fuero penal, es la gran deuda que tienen los cordobeses con Viale Macé, deuda moral de la justicia de Córdoba, ¿no es cierto?, de los mamarrachos que ahora son continuos de la justicia de Córdoba. Por eso Tribunales 2, en vez de llamarse Tribunales 2, debería llamarse, ¿no es cierto?, Juan Viale Macé. Eso lo he dicho siempre yo. Y cada vez que he ido tantas veces a España, por supuesto, y Cataluña, y tengo 3 hijas viviendo en Tossa de Mar, cuando uno va de Tossa de Mar a Barcelona, en el tren, ¿no es cierto?, ¿cuántas veces les digo a mis hijas, bueno, yo vivo mis tiempos y mis cosas, pero tenemos que rendir un homenaje cuando pasamos por Mataró, ahora dicen que no es Mataró, ¿no es cierto?, pero el lugar de donde venía o vino para esta zona en 1870 y los primeros años, ¿no es cierto?, Juan Viale Macé. Por eso, ¿cuántas veces me sacó el sombrero cuando pasó por allí? Y después se empezó a discutir si era Mataró o Argentores, porque es una zona de edad.